La misericordia de Dios. Amén. Bueno, para contar y comenzar este testimonio, contarle que soy hija de madre soltera, mujer trabajadora. Ahí está mi vecino que lo invité, mi vecino Luis, junto a su esposa. Ellos pueden testificar lo que yo voy a hablar en este día. Me conocen desde muy pequeña. Que Dios les bendiga. Gracias por estar acá. Soy hija de madre soltera, mi mamá que en paz descanse. Mujer trabajadora, como les decía, sufrida en su vida. Me tuvo a mí siendo madre soltera con un padre ausente. Mis abuelos y mis bisabuelos nunca sirvieron al Señor. Sí creían en Dios, pero no le servían a Dios en sí. Así como mi madre, sufrida, trabajadora, asesora de hogar, fue trabajando en diferentes hogares por misericordia del Señor, porque sabemos que la asesora de hogar en esos años era muy difícil su trabajo y no todos la aceptaban con hijos. Pero por la misericordia de Dios a mi mamá la aceptaron conmigo para poder trabajar. Y en eso de tanto trabajo, mi mamá llega a un hogar aquí en calle Democracia, donde todavía vivo por misericordia del Señor, y es donde conoce a José San Martín, un caballero que era viudo, que estaba solo, y mi mamá llega a trabajar en ese lugar junto a mí. Y es donde a la semana de trabajo el caballero le pide matrimonio a mi mamá. Yo creo que igual la vio sufrir con una hija, porque él igual era hijo de madre soltera. El caballero le pide matrimonio, a lo cual mi mamá acepta. No sé si por amor, no lo sé, Dios sabrá. Pero sí mi mamá vio que necesitaba un techo y que quizás yo necesitaba un padre presente. Mis padres se casan y mi padre me reconoce como hija. Por eso que el día de hoy me llamo Patricia San Martín. Hay muchos de aquí que me siguen en TikTok y ahí yo cuento mi story time, ¿cierto?, del proceso junto a mi padre biológico. Pero ese es otro tema. Este caballero me reconoce, y este caballero era católico, por lo cual mi madre, ¿cierto?, tuvo que seguir las enseñanzas, ¿cierto?, y la religión de su esposo, amén. Porque la mujer sabia siempre tiene que edificar su casa. Que el Señor le bendiga. Y así es donde yo, ¿cierto?, desde pequeña comencé a ir a la iglesia católica para seguir a mis padres, para obedecerle en todo. Pero sí desde muy pequeña Dios me estaba llamando a sus caminos, ¿cierto?, a la religión evangélica. Yo iba a la iglesia católica por seguir a mis padres, pero como yo en calle Democracia tenía mis amigos, llegaban las hermanas, ¿cierto?, de la iglesia y nos invitaban a la escuela dominical. Así fue mi caminar, ¿cierto? De pequeña comencé a ir a la escuela dominical, ahí aprendí la palabra del Señor. Por eso que dice la palabra, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, ¿cierto? Porque de ellos es el reino de los cielos. Así como empecé a ir a la escuela dominical, ¿cierto?, empecé a conocer más de Dios. Pero así también tenía que cumplir con mis papás y iba a la iglesia católica, ¿cierto? Así pasó el tiempo, empecé a crecer, me bauticé por la iglesia católica, hice la primera comunión, ¿cierto? Pero dentro de mi corazón siempre me gustó la iglesia evangélica, por lo cual asistía a los cultos que se hacían alrededor de mi casa. Ahí empecé a tocar los panderitos. Dios bendiga a mi hermana panderista, no están aquí, pero Dios les bendiga a mis hermanas, que uno comienza así, ¿cierto?, a poder trabajarle al Señor. Porque tocar el pandero no es menos, porque usted le está trabajando al Señor. Cualquiera sea, ¿cierto?, lo que usted haga es para agradar al Señor, amén. Y así comencé a tocar los panderitos, se me daba la oportunidad para hablar del Salmo, y así como el Señor empezó, ¿cierto?, a trabajar en mí. Comencé a crecer, empecé a servir a Dios solita, yo solita, mis padres católicos siempre, pero sabía que había un propósito detrás de eso. Y así comencé a crecer hasta que me aparté del Señor. Empecé a conocer el mundo, las malas amistades. A los 12, 13 años yo andaba en la calle ya conocía la drogadicción, el alcoholismo. Fiesta que había, fiesta que yo andaba. Aquí hay muchos de los vecinos que me conocen. Que Dios les bendiga. Y así probé todas las drogas, anduve en las calles, anduve macheteando en el centro de Coronel, porque muchas veces no tenía para poder comer en mi casa, porque mi mamá no trabajaba, porque vivíamos solamente la pensión de mi papá. Y así me aparté del Señor, anduve en el mundo, me mezclé con delincuencia, tuve una hija en el mundo de un delincuente. A los 19 años, a los 18 años fui mamá, el papá de mi hija se fue preso. Tuve que seguir sola criando a mi hija. Es difícil ser madre soltera. Así comencé a trabajar, apartada del Señor, empecé a trabajar en la pesquera.
Y mi vida era una vida loca. Me separé del padre de mi hija después que cayó preso. Viví violencia intrafamiliar y tantas cosas. Las que la han vivido me pueden entender de lo que estoy hablando. Seguí trabajando, me refugié en la droga, en el alcoholismo, en salir los fines de semana. Y así llegué a un estado de drogadicción y alcoholismo. Porque las personas que se drogan todos los fines de semana, día por día, los que toman todos los días, los que se alcoholizan el fin de semana, ya es ser una persona drogadicta y alcohólica. Así estaba yo, enferma, estaba ciega. Y en estos tantos carretes, cierto, un día fui a Concepción, al barrio Estación. Me drogué, me alcoholicé, me emborraché y al otro día no me acordaba de nada. Fui a alojar a la casa de una amiga que vivía allá y al otro día yo tenía que irme porque era, cierto, media locatelli, pero era responsable porque tenía mamá y sabía que tenía que estar con mi hija. A lo consiguiente llega un hermano de la iglesia a ese hogar y dice el hermano: he llegado a este hogar. Dios me envió a este hogar con un propósito. Yo no entendía nada porque yo no conocía más allá. Y aparte yo andaba apartada del Señor. Y este hermano empieza a orar por cada uno de nosotros. A lo cual el Señor me habla por primera vez a mi vida. Yo viviendo un proceso, separada del papá de mi hija. Ustedes saben que un hombre despechado es capaz de hacer cualquier cosa. Yo tenía miedo que cuando él saliera de la cárcel me podía matar o podía hacer cualquier cosa, porque él lo comentaba y tenía miedo e inseguridad dentro de mí. Y este varón ora por mí y el Señor me profetiza a través de sus labios. Y hace una oración de liberación hacia mi vida y es donde primera vez el Señor me habla. Y Él me dice que Él tiene grandes propósitos para con mi vida. Él me dijo que por qué yo temía, que nada me iba a pasar, porque yo tenía miedo de que algo me pasara, porque tenía una hija muy pequeña. Ustedes saben que un hombre celoso, despechado, es capaz de hacer cualquier cosa. Ustedes saben que el diablo vino a matar, a robar, a destruir. Entonces fue tan linda esa oración. Dios me prometió que yo era profeta en sus manos. Yo no entendiendo nada, porque lo que no entendemos un día lo vamos a entender el día de mañana. Él me dijo que iba a ser una gran predicadora, que no tuviera miedo de lo que me iba a acontecer, porque Él ponía cobertura sobre mi vida, que no temiera, que no desmayara y que siguiera adelante, y que la promesa que Él me hacía ese día jamás la iba a olvidar. Gloria a Dios para siempre. Y es así como ese día me fui a mi hogar y en la noche le oraba al Señor y le decía: gracias, Señor, porque tú saliste a mi encuentro. Y oraba en mi hogar y tuve una experiencia sobrenatural con el Espíritu Santo. Fue esa misma noche cuando el Espíritu Santo me visitó en mi casa acostada y no sé, era la presencia de Dios. Yo no lo entendía en ese entonces. Sentí un fuego que era como un calor que quemaba mi corazón. Y ahí donde yo lloraba y decía: pero ¿por qué estoy llorando? Ese es el gozo del Señor. Amén. Porque uno no se explica por qué está llorando. Es como que te dan ganas de reír, que te dan ganas de llorar. Y así es como Dios me visitó, su Espíritu Santo. Pero yo no me congregaba, mas sí mi hija comenzó a ir a la escuela dominical. Y así es donde ella empezó, ¿cierto?, a hacer obra en la escuela dominical. Y así es donde yo también pude acompañarla y pude ir a verla. Por eso que es importante, como decían delante y lo vuelvo a recalcar: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque ellos también pueden ser un puente de bendición para nuestra vida. Y así comencé yo a ir a ver a mi hija a la escuela dominical, a ver sus obras, y así como Cristo ya me estaba llamando y me estaba mandando a congregarme. Pero pasaron miles de cosas en esa iglesia, porque en la iglesia siempre pasan cosas, y yo no tenía la madurez espiritual para afrontarlo. Así que mi hija dejó de ir y yo dejé de congregarme. Así como pasaron los años, el tiempo, yo no tenía casa de oración. Hasta que un día me invitaron a una vigilia, a una hermana del mundo, y me dijo Pati, porque nos decían hermana en ese tiempo: te invito a una vigilia donde el pastor Patricio, que mi hermano lo conoce, el poder de la palabra. Allá fui, me sentí súper cómoda porque es una casa de restauración donde se le da casa de acogida, se le da acogida a los que vienen de la droga, del alcohol, de la delincuencia. Entonces yo me sentía en mi casa, porque yo venía de ahí, venía del mundo, mis amigos delincuentes estaban todos sirviéndole al Señor, entonces me sentí tan bien en ese lugar, así que ahí estuve por un tiempo congregándome. Gloria a Dios para siempre. Y ahí, el 2017,
es donde yo tomo la decisión. El 2014 empecé a ir a la iglesia, pero con un pie adentro, un pie afuera. Como que estaba en el mundo y estaba en Dios. Porque cuando recién empezamos a conocer a Dios, somos como unos bebés. Nadie nos enseña a poder caminar. Nos caemos, ¿cierto? Empezamos a gatear, empezamos a firmarnos y después comenzamos a caminar bien. Ahí es donde, del 2014, ¿cierto? Pasó un tiempo, el 2017, y ahí es donde tomo la decisión yo de poder bautizarme por las aguas. Es ahí donde en el verano me bautizaron en Ramadilla y es donde Dios desde ahí comenzó a hacer un cambio en mi vida. Porque antes no entendía nada de la palabra, me costaba poder buscar al Señor, porque es difícil dejar las cosas del mundo, es muy difícil. Sobre todo yo que desde muy chica estuve en el mundo, toda mi vida estuve en el mundo. Entonces ahí comenzó mi cambio, ahí Dios empezó a llenarme de su palabra, a poder, ¿cierto?, a tener una intimidad con el Señor, porque es importante tener una intimidad con Dios. Empecé a buscar al Señor en la madrugada, comencé a apartarme en el monte y así a poder tener una intimidad, a ayunar también, porque habían cosas en mí que a Dios no le agradaban y tenía que dejarlas, porque muchas veces no queremos soltar esas cosas, pero sabemos que a Dios hay que servirle, ¿cierto? Alma, cuerpo, espíritu. Por eso que Dios me tocaba cuando el hermano decía que había una transformación en mi vida, porque realmente Dios me ha cambiado. Dios rompió mis cadenas y sabe que el bautismo me hizo tan bien para poder buscar al Señor. Ahí donde me empezó a costar menos para poder buscarle, empecé a entender más la palabra, empecé a consagrarme más para el Señor. Si usted me ve en este día así, es porque Dios me cambió hasta mi forma de vestir a través de su palabra. Por eso dice que la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, la coyuntura, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque yo un día dije, si le sirvo a Dios va a ser para siempre, y como tiene que ser, que el Señor nos ayude cada día. Y así es como Cristo ha ido transformando mi vida, ¿cierto?, para poder servirle, alma, cuerpo y espíritu. Y también poder testificar que Cristo vive, que Dios transforma, ¿cierto?, que Dios corta las cadenas. Amén. Yo siendo una mujer, ¿cierto?, menospreciada por el mundo, porque muchas veces nos menosprecian cuando somos drogadictos, cuando andamos en las calles, cuando estamos en el alcohol. Sí, fui muy despreciada desde muy pequeña, no sabiendo que Dios tenía un propósito para mi vida, porque siempre dije, ¿para qué estoy viviendo? No conocí a mi papá no se hizo cargo de mí, pero había un Dios que me amaba, ¿cierto? Y antes de que ¿cierto?, yo lo amara a Él, Él me amó primero. Amén. Que el Señor le bendiga. También testificar que después, claro, no seguí congregándome ahí, porque también tuve una expareja que le servimos a Dios juntos, pero era un yugo desigual. Amén. Y Dios no une yugos desiguales. Dios saca todas las piedras de tropiezo. Amén. Y así es donde también me decaí también, por no congregarme, me aparté del Señor. Quizás no me fui para el mundo, pero sí tuve tropiezo, porque es necesario muchas veces que vengan los tropiezos. Dejé de congregarme, dejé de orar, dejé mi intimidad con el Señor, y así es como después vuelven las cosas del mundo, ¿cierto? Y así un día me aparté del Señor también, y un día me junté con un amigo de muchos años, me dijo, ¿por qué no nos juntamos? Ya, juntémonos, porque yo soy muy amiga de los hombres, siempre fui muy amiga de los hombres, porque también fui muy ahombrada en esos tiempos. Y nos juntamos, me drogué, imagínense, me fumé un cigarro de marihuana. Yo andaba apartada del Señor, pues mi hermano, uno vuelve a hacer las cosas malas. Y sabe que como es la misericordia de Dios, esto lo tengo que contar para que usted vea que Dios también revela que a veces nosotros andemos mal. Me subí a la moto de mi amigo sin casco, él andaba con casco. Nos fuimos para Lota, nos fumamos, como se dice, un pitito, y yo quedé volada, íbamos a carretear toda la noche. Íbamos después en el subterráneo, íbamos a carretear todo. Y yo quedé mal. Y me puse a pensar en eso que yo había hecho y dije, estoy mal, ¿por qué estoy aquí? Y veía que en la oscuridad los demonios y cosas así, y yo le dije, ¿sabes qué? Me voy. Me dijo, ¿pero cómo si venís recién llegando? Yo le dije, me voy, le dije yo, anda a dejarme. Y tomamos la moto, otra vez sin casco, y cuando voy a la altura de Playa Blanca, él venía a una velocidad extrema, y Dios me revela que íbamos a chocar. Y me pongo a clamar. En esa condición me puse a clamarle al Señor. Dije, Señor, si vamos a chocar, Señor, ten misericordia de mí. Mi hija estaba sola en casa.
porque yo vivía atrás en el fondo y mi mamá adelante, mi hija estaba sola, pero yo como estaba ciega, estaba mal, me puse a llorar, me puse a clamar, llegué a mi casa y me arrodillé. No había orado, estaba apartada del Señor, estaba volada. Y me arrodillé y le dije, perdóname, Señor, por lo que hice. Porque quizá hubiésemos chocado yo sin casco, hermano. Quizá mi cabeza se hubiese reventado, quizá hubiese estado en estado parapléjico, hubiese estado en la UCI, que hubiese sido de la vida de mi hija. Y yo por estar apartada, mi mamá ya no podía criar a mi hija porque ella ya tenía una edad en donde no podía trabajar. El papá preso, ¿qué iba a hacer de mi hija? Y le dije, Señor, desde ahora en adelante yo me levanto y nunca más me aparto de ti. Hice un compromiso con el Señor en ese día. Gloria a Dios para siempre. Y sabe que empecé a buscar al Señor en mi intimidad. Comencé a buscarlo fervientemente. Volví nuevamente a la senda antigua, volví a tomar la mancera, comencé a buscarlo día y noche, pero me faltaba congregarme. Así es donde conozco al hermano Alessi, que está ahí, viviendo una depresión. Éramos amigos, salíamos a alabar al Señor. Él, gracias a él, fue el puente de bendición para ir a alabar al Señor, porque él es ministro de alabanza, llevaba su guitarrita. Muchas veces yo estaba en la cama y me decía, hermano Patricia, ¿qué está haciendo? No, estoy aquí acostada, no quiero comer, no quiero levantarme. Y él me decía, Ana Pati, vamos a alabar al Señor a la playa, vamos a cantar al Señor. Y así es donde él fue el puente de bendición para poder ayudarme. Y así es donde un día le dijimos, deberíamos congregarnos. Después más adelante, cierto, me empezó a gustar el hermano Alessi. Yo le decía al Señor, me gusta el varoncito, le decía yo, pero yo sé que es tu hijo, le decía yo. Y si quizás somos amigos, porque primero no me gustaba porque éramos amigos. Después decía, Señor, que me gustaba no físicamente, pero me gustaba porque él era un hombre de Dios, porque era respetuoso, nunca me faltó el respeto. Y le decía, eso es lo que yo busco, porque muchas veces se lo pedí en la oración al Señor. Yo le dije, Señor, si un día tú me vas a hacer un compañero, dame un hijo de Dios, que te sirva, que te alabe, un hombre que tenga fruto y que sea de buen testimonio. Amén. Y así es donde comencé después a entrar en noviazgo con el hermano Alessi, y buscábamos un lugar para poder congregarnos, un lugar donde fuera cerca. Y me acuerdo que estaba la hermana Vero, la mamá de la hermana Zaira, en este lugar, y Zaira era compañera de mi hija en ese entonces en el colegio. Y así es donde pudimos venir a este lugar, a la iglesia, ¿cierto? Misión Nueva de Gran Gozo, por primera vez. Y Dios me dijo que este era el lugar donde yo tenía que estar. Y acá le sirvo a Dios junto a mi compañero que está ahí. Puedo decir que llevo casi 4 años para la honra y gloria del Señor en este lugar. Dios me dio unos buenos pastores, que el Señor le bendiga a nuestros pastores, porque aquí se le da trabajo a todos. Aquí no se hace excepción de personas, sea o sea la condición en la que usted esté. Ellos siempre le van a dar trabajo a sus hijos para poder trabajar. Y aquí estoy, ¿cierto? Llegué a este lugar antes de la pandemia, después se cerró. Tuve que congregarme en varios lugares para no enfriarme. Y volvimos, ¿cierto? Ya llevamos 3 años acá. Gracias al Señor, hoy puedo ver las promesas de Dios cumplidas en mi vida. Soy profeta para honra y gloria del Señor. La promesa que Dios me hizo en ese entonces, después de un carrete, la puedo ver cumplida. Sé que voy a ejercer el ministerio que Dios tiene para con mi vida, porque en este lugar es donde yo predico la palabra del Señor. ¿Cierto? Soy evangelista en las manos del Señor. Todavía no he sido ungida, pero ejerzo, ¿cierto?, el evangelismo. Trabajo el don que Dios puso en mi vida. Que Dios me guarde, me cuide. Y estoy aquí sirviéndole a Dios junto a mi compañero. Mi hija no le sirve al Señor porque vivió muchas decepciones dentro de la iglesia y el diablo la dañó. Pero es un proceso que cada uno tiene que vivir con el Espíritu Santo. Pero sí el Señor la ha guardado y la ha cuidado, porque la oración tiene poder. Siempre oro por ella para que Dios la guarde, para que Dios la proteja. Gracias a Dios mi hija no conoce el mundo. El 4 de abril cumplió 19 años. Sé que Dios la está guardando, porque mi hija, mire, imagínense, yo que anduve en las calles 12, 13 años, mi hija nunca ha conocido el mundo. Mi hija hasta el día de hoy no conoce pololo. Imagínense, Dios tiene un plan con ella. Por eso que es importante poder orar por sus hijos. Pero hay promesas dentro de mi hija, porque ella también viene, ¿cierto?, con ministerio. Y sé que Dios cortó todas las maldiciones generacionales para con mi vida y mi descendencia hasta la 4ª generación. Hoy alabo y bendigo a un Dios vivo. Si usted es una mujer aquí transformada, es solamente por su Espíritu Santo y porque me dejé moldear por el Señor, ¿cierto? Porque muchas veces queremos cambiar,
pero no nos disponemos a que Dios, cierto, nos ayude. Ahí está mi compañero, doy gracias a Dios por mi compañero que Dios me dio, porque Dios nos presta. Dios me lo da para siempre, porque no me lo presta para después dárselo a otra. Dios me lo dio y estamos confirmados por su Espíritu Santo. Y sé, todavía no estamos casados, pero sé que pronto viene el anillo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Con esto alabo y bendigo el nombre del Señor. Y le invito a mi hermana Leslie para que pueda estar cantando la alabanza, porque dice la palabra del Señor que mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Amén. Para poder hermosear esta hermosa campaña. Amén.